Academia USMP. ¿Cuándo he creado eso? ¿Cuándo he creado eso? Qué raro esta gente. Oye, no, ¿verdad? ¿Cómo? Saca tu... Buenos días. Buenos días. Disculpen la demora. Primera vez que vengo por acá y entonces el tráfico se hizo medio complicado en las rutas. Pero no se preocupen, la clase de hoy es bastante ligera. El tema de AINES es un tema bastante práctico que lo vamos a manejar en un tiempo bastante corto, así que no se preocupen, relájense. Hay 2 o 3 cosas puntuales que son objetivos de esta clase. En primer lugar, mi nombre es William Guzmán, yo soy cirujano general, cirujano pediátrico y urólogo pediátrico. Entonces, se me asigna esta clase de AINES porque precisamente los antiinflamatorios y analgésicos son principalmente usados cuando estamos en cirugías, en pacientes quirúrgicos, además de pacientes reumatológicos y demás tratamientos, ¿ok? Los AINES, que es prácticamente el 80% de la clase de hoy, los AINES, ¿qué significa? Antiinflamatorios no esteroideos, ¿no es cierto? Son los fármacos que ustedes van a recetar más, así. El fármaco más indicado lo que más van a escribir en toda su vida. Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, Ponstan, Tanston, Celecoxib, aspirina, todo. El 90% de los fármacos que ustedes van a recetar en toda su vida son estos. Entonces, las indicaciones principales para recetar AINES, ¿cuáles son? El dolor, la inflamación, en general, ¿no? En general, dolor e inflamación. Pero lo que vamos a aprender el día de hoy, lo que sí quisiera que se lleven, lo más importante de esta clase es cuando no usar AINES, ¿ok? Eso es lo más importante del día de hoy, porque toda su vida van a hacer panadol, aspirina, se van a cansar. Pero tienen que tener claro cuándo no usarlo, y eso es lo más importante. Todo el resto, les aseguro que se van a olvidar. En un mes o luego del examen no se van a acordar absolutamente nada, menos de esto. Entonces, vamos a tomar lo más importante de acá. Para hablar de AINES, para hablar de antiinflamación, tenemos que recordar un poquito, algo que quizás han visto en fisiología, en bioquímica, que es más o menos cómo se genera la inflamación, ¿no? Y lo que nos interesa ahorita es el metabolismo del ácido araquidónico. Sobre eso nos centramos ahorita, el ácido araquidónico. ¿De dónde proviene el ácido araquidónico? Es un derivado de la membrana fosfolipídica a través de la fosfolipasa A2, ¿no es cierto? La membrana fosfolipídica de la membrana celular a través de la fosfolipasa A2 forma el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico da lugar a través de las ciclooxigenasas 1 y 2 a las prostaglandinas y tromboxanos. A ver, resumimos. Membrana fosfolipídica, ácido araquidónico, prostaglandinas. Esa es la ruta. ¿Dónde intervienen los AINES? Acá, en el metabolismo del ácido araquidónico a prostaglandinas. ¿Cuáles son las enzimas que participan en esa degradación de ácido araquidónico a prostaglandinas? Las COX-1 y las COX-2. Los AINES actúan precisamente a este nivel, a nivel del metabolismo del ácido araquidónico a las prostaglandinas. ¿Por qué es tan importante que sepan esto o que recuerden? Porque esto lo diferencia de los corticoides. ¿A qué nivel actúan los corticoides? Los corticoides son antiinflamatorios más potentes que los AINES. Por lo tanto, ¿a qué nivel actúan? Arriba, a nivel de la fosfolipasa A2. ¿Ya han tenido clase de corticoides? Todavía, ¿no? Bueno, es motivo seguramente de una de las próximas clases. Los corticoides actúan acá y los AINES acá. Entonces, el ácido araquidónico da lugar a la prostaglandina G2, que es la madre de todas las prostaglandinas, ¿no es cierto? Da lugar a la D2, E2, F2, I2 y a los tromboxanos. ¿Esta es la única vía del ácido araquidónico, la de las prostaglandinas? No, hay otra vía que es la de los leucotrienos.
trienos, y eso vamos a verlo, o lo van a ver cuando tengan sus clases de asma, ¿ok? Entonces, hay una COX-1 y una COX-2. Una de estas dos es la COX constitutiva, la que siempre está presente de forma natural. La COX-1. A la COX-1 se le llama también constitutiva. En algunos textos lo van a encontrar como constructiva, o sea, estructural. Parte de las traducciones que vienen de los libros, pero quiere decir que es fisiológico, es común, se encuentra en todos. En cambio, la COX-2, ¿a qué nivel aparece? Cuando hay una noxa, cuando hay un estímulo, cuando hay inflamación. Entonces, ¿cuál de las COX se estimula ante un evento inflamatorio? La COX-2. Entonces ya vamos ya deduciendo que los antiinflamatorios, inflamatorios, van a actuar sobre todo a nivel de la COX-2. Muy bien, entonces, casi toda la clase vamos a hablar de COX-1, COX-2 y las prostaglandinas, ¿ok? Muy bien. Ahí está. Entonces, el ácido araquidónico da lugar a diferentes prostaglandinas y tromboxanos. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos a través de dos enzimas, la COX-1 y la COX-2. Vemos que la COX-1 se le llama también, aquí dice constructiva, es un tema de traducción del texto, pero el nombre correcto es constitutiva, ¿ya? Y la otra es la inducible, a través de noxas. ¿Cuáles son los efectos de las diferentes prostaglandinas en el organismo? No podemos hablar de AINES, no podemos hablar de qué cosas bloquean si no sabemos qué es lo que ocasiona, ¿cierto? Recordamos, en primer lugar, el tromboxano A2, ¿qué es lo que ocasiona? Activación plaquetaria, agregación plaquetaria. ¿Qué significa esto? Participa en la coagulación. Entonces, un efecto normal de las prostaglandinas es participar en la coagulación, participar en la agregación plaquetaria. Vamos deduciendo. ¿Qué efecto contrario tendría, o cuál sería el efecto de un AINE? Si nosotros bloqueamos, antiagregación plaquetaria. ¿Qué más? Vasoconstricción, esto es lo normal, agregación plaquetaria, vasoconstricción, proliferación ¿de qué? De la musculatura lisa. Vasoconstricción y proliferación de la musculatura lisa. Entonces, ¿cuál sería uno de los efectos de los AINES? Antiagregación plaquetaria, vasodilatación, ¿no? Disminución de la musculatura lisa. ¿Qué más? Ese es el principal efecto de los tromboxanos. ¿Cuál es el más importante? Les puede venir en el examen y es lo que sí toda la vida van a tener que recordar: la agregación plaquetaria. Es el principal efecto del tromboxano. Y las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen efectos a nivel del endotelio vascular, causan protección de la mucosa gastrointestinal. Esto es importantísimo. El estómago continuamente está secretando ¿qué cosa? Ácido clorhídrico. Tiene un efecto ácido nocivo, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos protege de que ese ácido no esté generando úlceras constantemente? Una mucosa que es generada por las prostaglandinas. ¿Y cuál es la prostaglandina que genera protección a la mucosa gástrica? La E2. La E2. ¿Qué más? Tiene efectos a nivel de la vasculatura renal. ¿Cuál es el efecto a nivel de la vasculatura renal de las prostaglandinas? ¿Recuerdan? Vasodilatación de arteria aferente o eferente. Aferente, o sea, la arteria que entra hacia los riñones, las arteriolas que entran hacia los riñones, se vasodilatan por efecto normal de las prostaglandinas. Por lo tanto, aumenta o disminuye el flujo sanguíneo renal. Aumenta el flujo sanguíneo renal. Eso es un efecto normal de las prostaglandinas. Por lo tanto, si ustedes bloquean las prostaglandinas con AINE, ¿qué consiguen? Disminuye vasoconstricción de la arteria eferente, disminuyen el flujo sanguíneo renal. ¿Pueden llegar a ocasionar insuficiencia renal? Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos varios efectos. Repasamos. Efecto principal de los tromboxanos, la agregación plaquetaria. Efecto principal de la prostaglandina E2, protección de la mucosa gastrointestinal. Y en segundo lugar, vasodilatación renal de la arteria aferente. No se vayan a confundir, la aferente. Porque también hay efectos sobre los vasos eferentes y lo vamos a ver en un momento. ¿Qué más? Broncodilatación. Las prostaglandinas broncodilatan.
Por lo tanto, un AINE, ¿qué efecto tendría? Broncoconstricción, broncoespasmo. Algunos de ustedes, o algunos de nosotros como yo, tal vez somos asmáticos. ¿Qué está contraindicado en nosotros? Los AINES. ¿Por qué? Porque generamos broncoespasmo. Y si de por sí ya somos asmáticos y tomamos un AINE, ¿cierto? Broncoespasmo. ¿Qué más? Y participa también a nivel de la función renal, haciendo reabsorción, eliminación de líquidos. Favorece la filtración glomerular. Entonces, recapitulamos. El efecto de las prostaglandinas es principalmente a nivel gastrointestinal y a nivel renal. ¿Cuál es el efecto renal? Favorece que entren líquidos abriendo la arteria eferente, favorece su eliminación. Por lo tanto, efecto de los AINES, disminuye el flujo sanguíneo renal y además favorece la reabsorción de agua. Han escuchado que cuando toman no solo AINES sino corticoides empiezan a hinchar, ¿no es cierto? Una de las razones es porque precisamente hacemos retención de líquido. Retención de líquido. Muy bien. ¿Qué más? Las prostaglandinas además tienen efectos a nivel del endotelio vascular, causan una regulación a nivel de que favorecen las isquemias y demás. Lo importante de esto, no nos rayemos todavía, vamos a ir entrando de a pocos, es que las COX-1 favorecen todos estos efectos de forma fisiológica por lo mismo que son constitutivas, están en todo momento, están en su organismo de manera normal. En cambio, las COX-2 aparecen ante estados de inflamación, aparecen solamente cuando hay noxas, ¿ok? Otro dato de las COX-2 es que tienen un efecto cardioprotector, dato importantísimo, un efecto cardioprotector. Han escuchado de los AINES selectivos de la COX-2, selectivos de la COX-1, ¿verdad? ¿Qué pasa si un AINE es selectivo de la COX-2? Es decir, bloquea únicamente la COX-2. Le quita su efecto cardioprotector, por lo tanto aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, dato importantísimo para toda la vida, los COX-2 son de alto riesgo cardiovascular. En cambio, los COX-1, ¿qué sería? Favorecen las hemorragias. ¿Qué más? Traen problemas gastrointestinales y renales. Ahí ya empiezan a separar los dos grandes grupos de AINES. No significa, pues entonces le voy a dar uno súper selectivo de la COX-2, ¿no? Terminan causándoles, ¿qué cosa? Isquemias, infartos agudos al miocardio, ACVs y demás problemas, ¿ok? Muchos fármacos se han retirado del mercado por esta razón. ¿Esto corre, no? Ya. Entonces, a ver, antes que pase. Cerramos el recuerdo fisiológico con esta parte, ¿sí? COX-1, COX-2. COX-1, funciones gastrointestinales renales, COX-2, efecto cardioprotector. Entonces vamos a empezar a bloquear cada uno de ellos antes de hablar de los fármacos específicamente. ¿Qué pasa si inhibimos la vía de la COX-1? ¿Cuál era la función de la COX-1 que generaba? Principalmente tromboxanos y prostaglandinas, ¿no es cierto? Si inhibimos la COX-1, disminuye la síntesis de tromboxanos. Por lo tanto, antiagregación plaquetaria. Entonces, principal contraindicación, ¿cuándo no usarían un inhibidor de la COX-1? Paciente que tiene alto riesgo de sangrado. Hemofílicos. A un hemofílico, ustedes le darían un inhibidor de la COX-1. Vamos a empezar a hablar de ejemplos. Inhibidor de la COX-1, ketorolaco. ¿Le darían ketorolaco? Seguramente que no. Ketoprofeno, tampoco. ¿Qué preferirían? Probablemente un inhibidor de la COX-2. Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué más? Si ustedes van a operar a un paciente, ustedes van a ser cirujanos, ¿sabes qué? Dentro de 5 días tienes tu rinoplastía, ¿ya? Por ejemplo, varios de ustedes que van a hacer plásticos, otorrinos. Y el paciente le dice, sí, doctor, todavía sí, ahorita solamente tomo aspirina, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que sugerirle ustedes? Que lo suspendan. ¿Cuánto tiempo? Vamos.
más o menos 7 días antes. No, ahorita vamos a ver por qué. Tiene que ver con el tiempo de la vida media de la plaqueta, tiempo de vida de la plaqueta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, disminuye la activación plaquetaria, por lo tanto favorece todo tipo de sangrado. ¿Tiene úlceras duodenales? No le pueden dar inhibidores de la COX-1. ¿Tiene alto riesgo de sangrado? No le pueden dar en general. ¿Ya? ¿Qué más? Si ustedes inhiben la COX-1, ¿qué pasa? Disminuye en general la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque cierran la arteriola aferente, ¿no es cierto? Disminuye la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, ¿a qué pueden llevar a su paciente? Con vasoconstricción, disminución de la filtración glomerular y demás. Insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Entonces, vamos sacando efectos, aquí póngale una rayita al costado, efectos adversos de las inhibiciones, de los inhibidores de la COX-1. Sangrados gastrointestinales, hemorragias en general, pero sobre todo hemorragia gastrointestinal. Yo he visto muchos pacientes, muchos de las emergencias, y ustedes lo van a ver, que mueren por hemorragias masivas. ¿Por qué? Porque estaba tomando indiscriminadamente diclofenaco, ketorolaco, piroxicam, meloxicam de repente, ¿no? Entonces, este es el gran problema de la automedicación, ¿no? ¿Qué más? Falla renal. Inhibición de la COX-1, ¿qué otra cosa ocasiona? Disminución de la síntesis de las prostaciclinas. A la prostaglandina I2 también se le conoce como prostaciclina. Ya es el otro nombrecito. Y la prostaglandina E2. ¿Qué pasa si disminuye la prostaglandina E2? Disminuye la protección gastrointestinal. ¿Qué favorece? Úlceras. ¿Qué más? Aumenta la secreción gástrica, hay lesión de la mucosa, erosiones, ulceraciones y sangrados. Entonces, ¿cuál es el efecto adverso más importante de los inhibidores de la COX-1? Gastrointestinal, pregunta de examen. ¿Ya? Los efectos gastrointestinales. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Y dicen, bueno, pues entonces mejor no le doy tanto problema con la COX-1, entonces le doy para COX-2, ¿no es cierto? Más fino. ¿Qué pasa con la COX-2? Curiosamente, los inhibidores de la COX-2 tienen como uno de los efectos aumento del tromboxano. No, pero que, y esto les puede generar confusión, pero que los AINES no disminuían más bien la generación de tromboxano, sí, pero los inhibidores de la COX-2, particularmente uno de sus efectos es elevación del tromboxano. Y no solo porque lo eleven como efecto, sino como dejan de inhibir a la COX-1, son muy selectivos para la COX-2, empieza a aumentar el tromboxano. ¿Está claro? ¿Qué pasa si aumenta el tromboxano? Hay mayor capacidad coagulativa, mayor capacidad de agregación plaquetaria, mayor riesgo de trombosis. Mayor riesgo de trombosis. Entonces, los problemas cardiovasculares que estuvimos hablando hace un momento no son ocasionados únicamente porque el COX-2 le quita el efecto cardioprotector, sino porque genera alto riesgo de trombosis. ¿Y la trombosis a qué nos puede llevar? A obstrucción de vasos cerebrales, un ACV, obstrucción de vasos cardíacos, una isquemia, isquemias intestinales y demás. En general, cualquier accidente vascular, ¿ok? Por elevación del tromboxano. ¿Qué más? Activación plaquetaria, genera vasoconstricción, con más razón, ¿no es cierto? Alto riesgo de trombosis, eso resáltenlo bien resaltadito aparte, ¿ya? Riesgo de trombosis, los que tienen su lámina, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más ocasiona los inhibidores selectivos de la COX-2? Vasodilatación de las arterias renales, antagonismo de la vasopresina en general. ¿Qué significa esto? A ver, les explico. Si disminuye la tasa de filtración glomerular, hay disminución del antagonismo a la vasopresina y demás, todos estos efectos al final lo que ocasionan es retención de agua. Genera una retención de líquidos. Por lo tanto, si generamos retención de líquidos por disminución de la vasodilatación de la arteria aferente, por disminución de la tasa de filtración glomerular y demás, ¿qué pasa? Nos llenamos de agua, ¿sí? Desde el punto de vista metabólico, si es que aumenta nuestro agua, pero no estamos orinando sodio, ¿qué pasa? Hacemos hiponatremia.
Ojo, el sodio no se está eliminando, pero lo que está aumentando no es sodio, es agua. Entonces hacemos como una especie de dilución, ¿no es cierto? Una hiponatremia con hipervolemia. Pero el problema no es tanto ese. El problema es que estamos reteniendo líquidos. Y al retener líquidos, ¿qué pasa si esto se acumula en el pulmón? ¿Han escuchado del edema agudo de pulmón? Sí. ¿Qué pasa con un paciente que tiene riesgo de trombosis? Es decir, que los vasos que irrigan a su propio corazón, al propio corazón, se están obstruyendo. El corazón se empieza a debilitar. Y encima tiene que irrigar, bombear sangre hacia un pulmón que está edematoso. ¿Hay alto riesgo de complicaciones cardiovasculares? Por supuesto que sí, de hipertensión pulmonar y demás. Entonces, los inhibidores de la COX-2 son altamente peligrosos en pacientes que tienen de por sí ya riesgo cardiovascular. Yo tenía un infarto hace un mes, no importa, ¿le daría un Celecoxib? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Qué más? Hay pérdida del efecto protector de las COX-2, o sea, las COX-2 que de por sí ya tienen un efecto protector para infarto agudo del miocardio, ustedes lo inhiben con un inhibidor selectivo de la COX-2, le quitan ese efecto protector. Entonces, quitan el efecto protector, le aumentan el riesgo de trombosis y encima le aumentan la cantidad de líquidos que el corazón tiene que bombear, alto riesgo cardiovascular. Un fármaco en particular se retiró del mercado hace ya bastante tiempo. Y no fue una noticia tan grande que yo estaba, me acuerdo, en cuarto año, casi como ustedes, llevando medicina interna, ¿no? El Rofecoxib se retiró del mercado, uno de los coxibs, pero vamos a ver, ¿no? Precisamente porque empezaron a aparecer cantidad de infartos agudos al miocardio. ¿Ok? Muy bien. Retención de sodio y agua, edema, agravamiento de las insuficiencias renales. Entonces, complicaciones de los inhibidores, de los AINES, inhibidores de las COX-1, gastrointestinales, renales. Complicaciones de los inhibidores de la COX-2, cardiovasculares, alto riesgo de trombosis. Si ustedes para toda la vida se quedan con esos conceptos, dense por satisfechos, ¿ya? Eso es lo más importante que tienen que acordarse. Entonces, ¿cuál es el fármaco de elección ante el dolor, ante una inflamación? El dolor depende del efecto adverso que quieren evitar. Entonces, los AINES no se indican precisamente por cuál calma mejor, cuál no calma tanto, sino por cuál quieren evitar. ¿Cuál es el que quieren evitar? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya entramos precisamente ya a los AINES, luego de este repaso un poco fisiológico. Recordemos el mismo cuadrito que hemos visto hace un rato, ¿no? El ácido araquidónico puede ser, se degrada a prostaglandinas a través de la COX-1 y de la COX-2, ¿no? La COX-1 es constitutiva, la COX-2 es inducible. ¿Cuáles son los efectos de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos? Tiene efecto precisamente antiinflamatorio, analgésico, antipirético, antiagregante, uricosúricos. ¿Qué significa uricosúricos? Disminuyen la cantidad de ácido úrico, o sea, favorecen que se elimine en la orina, ¿cierto? El ácido úrico que cuando se acumula, la acumulación de cristales de ácido úrico, ¿qué genera? Gota. Hay gota aguda, hay gota crónica, lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Como parte. Y la apoptosis. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El efecto antiinflamatorio, ¿por qué se da? Precisamente por inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Ahí no hay, ya lo acabamos de ver. ¿Cuál es el antiinflamatorio más potente? La indometacina. Indometacina. Que no lo usamos mucho. ¿Por qué? Porque es uno de los que causa más lesiones gastrointestinales. O sea, tomarse indometacina tiene una alta probabilidad de generar úlceras, una alta probabilidad de generar daños renales incluso, ¿ya? Pero es el antiinflamatorio más potente. Los analgésicos, en este caso estamos hablando de analgésicos de acción periférica. El dolor tiene dos vías, ¿sí? En general, si por ahí lo recuerdan, una vía central y una vía periférica. ¿Qué vía vamos a bloquear con los AINES? La vía periférica. Porque ¿cuáles son los analgésicos que bloquean el dolor en vía central?
los opioides, ¿no es cierto? La indometacina lo vamos a ver como manejo de la gota, será en un ratito, ¿ya? La indometacina se usaba antes como un analgésico pues común, como si fuera ibuprofeno y todo, hasta que aparecieron los analgésicos. Pero la indicación principal es la gota actualmente. Es más, la gota aguda. Al final de la clase tenemos unos minutos para antigotosos. Precisamente la indometacina es de uso en gota aguda. ¿Qué pasa? Ya aprovechando para cerrar la pregunta de su compañero que nos preguntó cuándo se usa indometacina. ¿Qué pasa si es un paciente que ya de por sí tiene úlceras duodenales y no pueden usar indometacina? Es una gota aguda. ¿Qué usan? Es más, si tiene úlceras probablemente no van a poder usar ninguna COX-1, ¿no es cierto? Entonces en ese caso se usan colchicina, ¿ya? Colchicina como manejo alternativo de la gota aguda en casos que no puedan usar inhibidores de la COX-1. Volvemos. Los analgésicos, el efecto analgésico de los AINES es de efecto básicamente periférico, porque los centrales hemos dicho que son los opioides. ¿Cuáles son los opioides? La morfina, el tramadol, el fentanilo y demás, ¿no? Efecto antipirético, ya lo conocemos, no todos tienen efecto antipirético. El más usado, ¿cuál es? Paracetamol, que técnicamente algunos no lo consideran un AINE. Para efectos académicos de clase están acá. Más lo consideran un analgésico de acción central, incluso lo mencionan algunos, pero para efectos prácticos, esquemáticos de la clase lo vamos a ubicar entre los AINES para hablar de los efectos adversos, ¿ya? ¿Qué otros antipiréticos? El ibuprofeno. ¿Qué más? ¿La aspirina es antipirético? ¿Ustedes toman aspirina para la fiebre? Pero sí es antipirético, ¿ya? La aspirina sí tiene un importante efecto antipirético, pero ojo, solo en adultos, contraindicado para manejo de la fiebre en niños. ¿Por qué? Síndrome de Reye, o Reye, ¿no? R-E-Y-E, síndrome de Reye. Se lo van a preguntar toda la vida en todos sus exámenes. El síndrome de Reye está asociado al uso de aspirina para manejo de la fiebre en niños. Entonces a sus sobrinitos no le den aspirina, ¿no? Le den metamizol, panadol, lo que tengan. Antiagregante plaquetario. El antiagregante plaquetario más importante, ¿cuál es? La aspirina, ¿no? Es un ácido acetilsalicílico, para llamarlo por su nombre correcto, ¿eh? El ácido acetilsalicílico es el más importante. Uricosúricos. La aspirina es un uricosúrico. Cuidado con la aspirina. ¿Qué significa uricosúrico? Eliminar ácido úrico, ¿no es cierto? Cuidado con la aspirina, el ácido acetilsalicílico. A dosis bajas aumenta el ácido úrico. A dosis bajas. ¿Y cuáles son las dosis bajas de aspirina? 81 miligramos, 100 miligramos por dosis, ¿no es cierto? En cambio, la aspirina a dosis altas disminuye el ácido úrico. Entonces, el tratamiento, como el uso de AINES como uricosúricos, en este caso de la aspirina, que es uno de los más usados, como tratamiento es a altas dosis, porque si lo usan a dosis bajas, aumenta la cantidad de ácido úrico, no lo eliminan y esto genera gota, complica la gota, ¿ok? Apoptosis. ¿Por qué es tan importante esto? Induce apoptosis. Se ha demostrado en los últimos años, ya con metaanálisis y demás, que los AINES favorecen el proceso de apoptosis eliminando células cancerígenas. Entonces, hoy en día se está usando algunos AINES, entre ellos la aspirina nuevamente, o el ácido acetilsalicílico, como protector de cáncer, sobre todo colorectal. Entonces, doctor, William, yo tengo mi abuelito que tuvo cáncer de colon, mi papá tuvo cáncer de colon, mi tío tiene cáncer de colon y me han encontrado un pólipo en el colon. Entonces, tienen un alto riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué está indicado en estos pacientes? AINES, ¿ok? AINES incluso a dosis un poco altas,
ácido acetilsalicílico de 500 miligramos diarios, no solo las pequeñitas de 100. Importantísimo, se los van a preguntar cuando lleven sus cursos de clínica y cuando lleven sus cursos de oncología. Uno de los pocos fármacos o elementos que tienen para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer son los AINES, y entre ellos la aspirina o el ácido acetilsalicílico, ¿ok? Entonces, no se olviden de este efecto que induce la apoptosis. Entonces, ¿cómo eligen un buen AINE? ¿Para qué lo quieren? ¿Cómo lo van a usar? Y esto es el más importante. ¿Qué enfermedad previa tiene? ¿Ok? Es renal, es cardiovascular, tiene úlceras, tiene hemofilia, riesgo de sangrado, demás. En base a eso, eligen su AINE. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dado que uno de los AINES más importantes es la aspirina o el ácido acetilsalicílico, pues acá tienen a la aspirina, ¿no? Esa es la aspirina, la molécula, es pequeñita y ¿cuál es el efecto de la aspirina? Se une, acetila, hace un grupo acetilo a la molécula de serina, ¿no? A la serina que se encuentra en las plaquetas. Acetila a la serina y esto evita que las plaquetas se agreguen. O sea, al acetilar la serina que está dentro de las plaquetas, esto va a evitar que las plaquetas se puedan juntar, o sea, bloquea su agregación. Por eso la aspirina se le considera un antiagregante plaquetario. Ahora, esta es una acetilación reversible o irreversible. Irreversible. Por eso que una vez que toman aspirina o ácido acetilsalicílico, ¿cuál es la única manera de que lo pierdan, de que eliminen el efecto? Que la plaqueta se muera. ¿Y cuánto tiempo vive una plaqueta? 7 a 10 días. Ese es el tiempo mínimo que un paciente debe o que tienen que dejar desde el consumo de aspirina hasta una cirugía, por ejemplo, o hasta que consideren que el efecto antiagregante plaquetario se ha reducido. Por lo menos una semana, por lo menos. Idealmente 2 semanas, hasta que las últimas plaquetas empiecen a desaparecer. ¿Ok? Muy bien. 2 conceptos importantes ahí, ¿ya? Bloqueo los AINES y sobre todo la aspirina generan bloqueo irreversible de la agregación plaquetaria. Y el tiempo de vida es por lo menos 7 días. Ahora, esta esquemita de acá a la derecha solamente tiene como intención mostrar por qué algunos fármacos son más selectivos para la COX-2. La única razón es porque el sitio de acción, este es el sitio de acción de una COX-1 y este es el sitio de acción de una COX-2, abajo, ¿no? La única razón es, que dice ahí, apertura mayor. Que el lugar de acción de una COX-2 es mucho más grande. Entonces, eso favorece a la acción de fármacos de moléculas mucho más grandes que son precisamente los inhibidores selectivos de la COX-2. Lo único que deben recordar de esto es ¿por qué es más selectivo? Porque el sitio de acción es mucho mayor y favorece el mecanismo de acción. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, ya empezamos con los nombres de los fármacos. Los diferentes AINES, ¿no? Tienen toda una lista. A los AINES se les puede clasificar de diferentes formas. Por tiempo de acción, si es COX-1 o COX-2, efectos adversos, etc. Esta es una de las formas de clasificación. AINES que predominan, en los que predomina el ácido, y AINES en los que predominan lo básico. O sea, AINES de pH ácido o AINES de pH básico. O simplemente ácidos y no ácidos. ¿Ok? Muy bien. La mayoría, como verán, son los ácidos. Y el más importante, ¿cuál es? El ácido acetilsalicílico. ¿Qué más? El diclofenaco, el ketorolaco, la indometacina, el ibuprofeno, el naproxeno. Todos, como verán. Ácidos acéticos, ácidos propiónicos, hay incluso los coxips, ¿no? El celecoxib, los inhibidores de la COX-2, selectivos de la COX-2 son
ácidos. Entonces, para que se les haga práctico recordarse toda la vida eso, prácticamente todos son ácidos. ¿Cuáles son los únicos básicos? Paracetamol y metamizol. Y eso va a ser bien fácil de acordarse, ¿no es cierto? Que son los que usamos para la fiebre. Paracetamol y metamizol. Entonces, aquí vemos en un esquemita, ¿no? Hacia arriba tenemos los de menor pH, es decir, los ácidos, y hacia abajo, cuanto más básicos son. ¿Vemos cuál es el más básico? Paracetamol, ¿cierto? Es el que tiene el pH más básico. ¿Y cuál es el más ácido? El ácido acetil salicílico. Curiosamente son los que generan mayores intoxicaciones. ¿Qué pasa si ustedes se intoxican con ácido acetil salicílico? Se toman 20 aspirinas. Además de los problemas gastrointestinales y esto y demás. ¿Qué va a generar metabólicamente? ¿Alcalosis o acidosis? Acidosis, porque es un ácido, ¿no es cierto? ¿Metabólica o respiratoria? Acidosis metabólica, por intoxicación por aspirina. Esa parte es fácil. ¿Qué más viene? La aspirina, los ácidos estimulan el bulbo raquídeo del cerebro. ¿Y qué pasa cuando hay estimulación del bulbo raquídeo del cerebro? Hiperventilación, ¿sí? Cuando hay o respiración de Cheyne-Stokes, respiraciones irregulares y demás. Pero la estimulación del bulbo raquídeo cerebral, ¿qué genera? Hiperventilación. ¿Y la hiperventilación qué hace? Eliminan CO2. ¿El CO2 es ácido o básico? Ácido. Si ustedes botan ácido, ¿cómo se vuelve? Alcalóticos, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista respiratorio, porque estamos hablando del CO2, ¿sí? Entonces, un paciente, esa puede ser una pregunta de examen, que se intoxica con ácido, con 20 aspirinas, ¿cómo va a estar? Con acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Esa es la forma de presentación típica de un intoxicado por aspirina, ¿no? Vámonos al otro extremo. ¿El paracetamol es tóxico? Absolutamente tóxico, ¿cierto? ¿Cuál es la dosis máxima de paracetamol en una persona, en un adulto? 4 gramos al día. Tómenlo de las formas que quieran, pero al día no debe pasar de 4 gramos. ¿Qué pasa cuando nos intoxicamos con paracetamol? ¿Cuál es el fármaco de elección? La N-acetilcisteína, el antídoto, ¿no? Para la intoxicación por paracetamol. Pregunta de examen también, ¿no? Entonces, como verán, además de la aspirina, ¿cuáles son también de alto grado de acidez? De los que conocemos, ¿no? Porque aquí casi no usamos salicilato sódico, no usamos diflunisal, ketorolaco. El ketorolaco es el segundo, dentro de los que conocemos acá en el Perú, de los que manejamos, de alto grado de acidez. Y abajo, además del paracetamol, tenemos al meloxicam, piroxicam y demás, ¿no? Entonces, pueden ser ácidos o básicos, ¿ok? Muy bien. Pero una mejor forma de clasificarlos no es tanto por acidez o básicos, sino porque cosa inhiben. Son no selectivos, es decir, inhiben a ambos, COX-1, COX-2, o son selectivos, que inhiben selectivamente la COX-2. Muy bien. Los clásicos, la mayoría de los que conocemos son no selectivos. La aspirina o ácido salicílico, el acetaminofén, la indometacina, el ibuprofeno, naproxeno, el propional, piroxicam y demás, ¿no? Son todos los que conocemos. Y los selectivos COX-2, casi siempre los que terminan en coxib, ¿no? La mayoría de fármacos terminan en coxib. Rofecoxib, valdecoxib, parecoxib, celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib y demás. Uno de estos se retiró del mercado. El rofecoxib se retiró, ¿ya? Y hay uno de ellos. ¿Cuál es el problema de los COX-2? Cardiovascular, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que tiene menos efecto cardiovascular y además tiene menos riesgo de trombosis? Celecoxib. Por eso es que es el más usado también, ¿ya? El celecoxib, dentro de la inseguridad de estos fármacos, es el que podrían usarlo con cierto menos problemas, ¿ok? Muy bien. Ahora,
no significa que ningún fármaco es puramente o 100% selectivo de la COX-2 o no selectivo de la COX-1. Lo que tienden es a ser más selectivos de la COX-1 o más selectivos de la COX-2. Entonces, este cuadrito de acá de la derecha es un poquito más ilustrativo. Vamos, hacia la izquierda en los puntitos, ¿no? Los puntitos que van más hacia la izquierda son los más selectivos de la COX-1 y los que están más a la derecha son los más selectivos de la COX-2. Por lo tanto, ¿cuáles son los más selectivos de la COX-2? Evidentemente los coxibs, ¿no? Limcoxib, tricoxib, rofecoxib, valdecoxib y todos los coxibs, incluyendo el meloxicam y el diclofenaco. El meloxicam y el diclofenaco son fármacos relativamente seguros porque tienden a ser un poquito más selectivos de la COX-2, por lo tanto tienen menos riesgo gastrointestinal, ¿ok? No confundan al meloxicam con el piroxicam, porque el piroxicam, ese sí es bravo. Ya genera unas úlceras y unas hemorragias gastrointestinales, pero bravas. Y por otro lado, ¿cuál es el fármaco más selectivo de la COX-1? Ketorolaco. Ketorolaco. Para muchos, el mejor analgésico, alivia el dolor bastante efectivamente. Pero, ¿cuál sería el problema del ketorolaco? Gastrointestinal. Entonces, sacamos una información de este cuadrito. ¿Cuál es el fármaco que puede generar mayores problemas gastrointestinales? El ketorolaco. Y después viene, bueno, el flurbiprofeno no lo conocemos casi, no lo usamos, pero sí el ketoprofeno. Y ahí nomás está la indometacina, ¿no? Entonces, ketorolaco y ketoprofeno son prácticamente los dos analgésicos más usados en los postoperados por su alta calidad de analgesia. ¿Pero qué problemas trae? Gastrointestinales, ¿ya? Entonces, fármacos con mayor riesgo de sangrado gastrointestinal, los que más tiran para el COX-1. ¿Cuáles son? Ketoprofeno, ketorolaco. Fármacos que más se deben contraindicar en pacientes renales: ketorolaco, ketoprofeno, ¿cierto? Entonces ya vamos por ahí sacando información. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra forma de clasificar? Por tiempo de vida media. Hay fármacos de corta duración, de mediana duración y de más duración. Independientemente de lo que vean acá, ¿qué preferirían ustedes? ¿Que dure menos o que dure más? Ahí tienen que balancear. Porque por un lado dirían, pues sí, que dure más para que el efecto analgésico sea más. Pero por otro lado, ¿qué pasa? No, lo que dura más no solo va a ser el efecto bueno, sino el efecto adverso va a ser más ahí punzante, más tiempo. En farmacología, en realidad, se prefiere tener menos tiempo de efecto adverso. Entonces, en realidad, se prefiere los de menor tiempo de duración, ¿ya? Entonces, por eso precisamente son los que más usamos. ¿Quiénes están acá? Aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketoprofeno, la indometacina, ¿no es cierto? Y por otro lado, en el otro extremo, ¿quiénes están? El piroxicam. El piroxicam tenía una afinidad más por COX-1 o COX-2. Por COX-1. No lo confundan con su primo, que es el meloxicam, que tiene un poco más de afinidad por el COX-2. ¿Ya? El piroxicam causa hemorragias gastrointestinales. Imagínense que tengan un AINE tan fuerte como el piroxicam y que les dure 15 horas en plasma. Entonces, el piroxicam está contraindicado sobre todo en pacientes ancianos. Sobre todo en pacientes ancianos que ya tienen una eliminación renal disminuida, una función hepática disminuida, y su tiempo de duración probablemente no solo va a ser 15 horas, va a ser quizás hasta 24 horas, está contraindicado el piroxicam. Además, el tenoxicam, oxicam, rofecoxib y demás, algunos que ya han sido retirados del mercado, ¿no? Entonces, como verán, la mayor cantidad de fármacos están dentro de los que duran menos tiempo. Por lo tanto, el concepto que tienen que llevarse para toda la vida y para sus exámenes, ¿cuál es? Hay que tratar que un fármaco dure, en el caso de AINES, la menor cantidad de tiempo. Porque el concepto va a ser distinto cuando hablemos en un ratito de antihistamínicos, que queremos más bien que dure más tiempo, ¿no?
en los AINES que dure corto tiempo. En promedio, por eso ¿cada cuánto tiempo se da el paracetamol? Cada 4 horas, ¿cierto? El ibuprofeno, ¿cada cuánto tiempo se da? Cada 6-8 horas. Poco tiempo. Muy bien. Vemos el cuadrito. A la derecha. Nuevamente. El diclofenaco el diclofenaco, ketoprofeno son los que tienen menos tiempo de duración. Duran 4 o 6 horas. ¿Y cuál es el que tiene más tiempo? El piroxicam. El piroxicam. Por lo tanto, contraindicado en ancianos o pacientes en general que tengan funciones renales o hepáticas disminuidas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no retroceda su lámina, solamente para recordar. Los fármacos pueden ser ácidos o básicos. Casi todos son ácidos y los únicos básicos son paracetamol y metamizol. ¿Qué más? Pueden ser inhibidores de la COX-1, COX-2, no selectivos, o pueden ser selectivos. ¿Cuáles son los más selectivos de la COX-1? Ketorolaco, ketoprofeno. ¿Cuáles son los más selectivos de la COX-2? Todos los COX-CIPs en general. Todos los COX-CIPs. ¿Qué más? ¿Cuáles se prefieren? Los de menor tiempo de duración. Y entre ellos, el diclofenaco, el paracetamol, ven que son los de más cortito tiempo, ¿no? Aproximadamente 5 o 6 horas. Hasta 4 incluso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos entrando un poquito ya a los efectos buenos, ¿no? Los AINES pueden clasificarse según su potencia antiinflamatoria. Habíamos visto que pueden ser antiinflamatorio, analgésico o antipirético, ¿no es cierto? Entonces no todos los fármacos tienen el mismo efecto. Por ejemplo, en el grado 1, ahí a la izquierda, analgésico pero insignificantemente antiinflamatorio. ¿Cuál es? El paracetamol. Es un excelente analgésico, alivia el dolor, pero no genera no tiene un buen grado de antiinflamación. Ahora, analgésicos y antiinflamatorios moderados. Ya tenemos al ibuprofeno, al ácido mefenámico, al diclofenaco, ¿no? Y analgésicos antiinflamatorios potentes, los salicilatos, la indometacina. De este cuadrito, lo que quiero que por favor se acuerden siempre es 2 datos. Uno, el antiinflamatorio más potente, ¿cuál era? La indometacina. Y el analgésico que no tiene efecto antiinflamatorio, el paracetamol. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de todos los AINES, ¿cuál es el que tiene menos efecto COX-1, COX-2 en general? Menos efectos adversos por bloqueo de la COX-1, COX-2, el paracetamol. Por eso es el analgésico más seguro. El AINE más seguro. Y es el que ocasiona menos efectos adversos, menos alergias y demás. Ahora, si son alérgicos al paracetamol, ya salados, ¿no? Salados. Muy bien. Si el paciente le dice soy alérgico al paracetamol, ya no tiene nada que darle. Pues. Nada. Es alérgico a todo. Tiene fiebre, medios físicos nomás, mira, báñese. Si le duele, morfina, le meterán algo, pero ya pues se le reducen las opciones bastante, ¿no es cierto? Lo cual no es completamente cierto. Hay ese mito de que si es que es alérgico al paracetamol, va a ser alérgico a todos los AINES. No, no es así. O si es alérgico a un AINE, va a ser alérgico a todos los demás. Tampoco es así. ¿Ya? Pero vamos a ver luego. Muy bien. En general, no se rayen con ese cuadrito. ¿Qué es importante este cuadro? Vamos a la derecha. ¿Qué dice? En general, la absorción de los AINES suele ser completa. O sea, eso tiene una muy buena absorción. No está relacionado a los alimentos. Doctor, ¿con qué? ¿Antes o después de la comida? Da lo mismo, igual se va a absorber. ¿Cierto? Tiene una buena capacidad de absorción. Los fármacos que tienen baja capacidad absortiva,
son los que tal vez deban comerse sin algunos alimentos, ¿no es cierto? Sin ciertos tipos de sustancias que lo pueden quelar. La distribución puede ser baja y genera una alta unión, eso es importante. ¿Unión a qué? A la albúmina. Acá a la izquierda tienen un cuadrito en la segunda columna que dice unión a proteínas. La unión a las proteínas suele ser bastante alta, bastante alta. Esto es importantísimo porque es lo que genera interacción farmacológica con muchos. Ahí abajo ven que dice interacción farmacológica. Pues bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema de que los AINES se unan a las proteínas con tanta afinidad? Por ejemplo, si ustedes están usando warfarina, ¿qué es la warfarina? Un anticoagulante, ¿no es cierto? La warfarina también está unida a las proteínas, pero vienen los AINES y dicen, no, yo tengo más afinidad a las proteínas, a la albúmina que tú. Le quita la albúmina a la warfarina. ¿Qué pasa con la warfarina? Queda libre. ¿Y la warfarina libre es activa o inactiva? Activa. Por lo tanto, si ustedes le están quitando su albúmina, en este caso la warfarina, están potenciando su acción, ¿no es cierto? ¿Su acción qué cosa? Anticoagulante, por lo tanto su riesgo de sangrado es alto. Entonces, ustedes le están potenciando la acción de la warfarina y encima le están dando un AINE y encima tiene úlceras el paciente. ¿Qué van a hacer? Hemorragias severas. Entonces, este concepto de la unión a proteínas, en este caso la albúmina, es importantísimo. ¿Qué significa? Que tienen que evitar generar interacción con fármacos que también dependan de su unión a las proteínas. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Entre ellos la warfarina, el litio, la ciclosporina y algunos fármacos acá que lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, la interacción farmacológica mucho tiene que ver con la capacidad de unión a la albúmina, ¿ok? Muy bien. El metabolismo de los AINES suele ser hepático y la eliminación por vía renal. Por eso la alta probabilidad de causar insuficiencia renal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los diferentes, ya a manera de resumen, ya terminando AINES, a manera de resumen, los principales efectos y cómo lo hacen, ¿ya? ¿Qué generan? Los AINES bloquean la inflamación, ¿no es cierto? ¿Cómo? Inhiben la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Nada más, punto. ¿Qué más? Tienen una acción analgésica. Una analgésica leve o moderada porque inhiben también la síntesis de prostaglandinas. Ojo que los AINES se usan solamente para dolores, según la escala de la OMS. ¿Han visto alguna vez la escala de dolor de la OMS? Leves y máximo moderados, ¿no es cierto? Porque si ya son dolores severos, ¿qué se usa? Opioides, ¿cierto? Entonces, efecto leve, moderado, por inhibición de la síntesis de prostaglandinas. ¿Qué más? Tiene una acción antitérmica. Esto es un efecto central. ¿Por qué dice efecto inhibidor central? Porque todo lo demás, el efecto antiinflamatorio y el efecto analgésico son efectos periféricos. Son efectos periféricos de los AINES. En cambio, la acción antitérmica sí es una acción central porque inhibe a nivel de la región del hipotálamo. ¿Y cuál es la sustancia pirogénica más importante? La interleuquina 1 y la 6, ¿no? Las interleuquinas, sobre todo la 1 y la 6, que son los más pirógenos, ¿no? Muy bien. Entonces, los AINES precisamente bloquean la generación de interleuquina 1 y 6. Esa es la acción central que tiene. Y tiene una acción antiagregante plaquetaria, ¿no? Sobre todo el más usado, ¿cuál es? El ácido acetil salicílico, o ASA. Profilaxis de accidentes tromboembólicos. En todo paciente que ustedes quieran prevenir trombosis, prevenir obstrucciones, prevenir cualquier accidente vascular, aspirina. Toda la vida lo van a usar. Pacientes con aneurismas, pacientes operados de corazón, pacientes con probabilidad de isquemias intestinales, etc. Ese va a ser el fármaco que probablemente más van a recetar toda su vida, ¿no? Además, ni siquiera lo van a recetar porque lo venden libre en la farmacia, en cajitas de 200 pastillitas, ¿no? Muy bien.
¿Y los usos clínicos de los AINES? Muy bien, sí, todo lo que hemos visto, ¿no? La artrosis. El nombre antiguo es artrosis, el nombre actual es osteoartritis. Eso ya hace ya varios años ha cambiado de nombre. Cuando lleven su curso de fisiopatología y esto van a ver por qué. Pero el nombre correcto ya no se llama artrosis, ni osteoartrosis, ni nada de eso. ¿Cuál es el nombre actual? Osteoartritis. Entonces, los AINES lo usamos en las osteoartritis de los abuelitos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el de primera elección? El paracetamol. En el caso, se empieza así desde lo más bajito. No funciona con paracetamol, subirán a ibuprofeno. No funciona, subirán a meloxicam y finalmente a fármacos más potentes, ¿no? ¿Qué pasa si su paciente tiene úlceras duodenales y es renal? ¿Qué van a usar? COX-2, ¿no es cierto? Su paciente con osteoartritis. En la espondilitis anquilosante, que es también una enfermedad reumatológica. En el manejo de la gota aguda. En el manejo de la gota aguda, ¿cuál es el AINE de elección? La indometacina. Si no se puede usar indometacina, colchicina. Muy bien. Y además pueden usar aspirina. Pero no olviden que la aspirina para tratamiento de la gota debe ser a bajas o altas dosis. A altas dosis. Porque si lo usan a bajas dosis, van a favorecer los depósitos de ácido úrico. En el lupus, en la dismenorrea, el gran problema de las chicas, ¿no? Ese dolor, el dolor durante el ciclo de la menstruación, esa cefalea intensa que tienen, ¿por qué se genera? Por las prostaglandinas. ¿Y quién es la prostaglandina ahí, la desgraciada que les causa todos esos problemas? La prostaglandina F2, es una prostaglandina F2. Y esa es la que les ocasiona cefalea, la que no les deja, la que les hace mirar mal a todo el mundo y todo, ¿no? Es normal, es fisiológico, ¿ok? Entonces por eso se les da AINES. Todos los Ponstan, Tanston y todos los fármacos que toman precisamente para estas molestias son AINES. La mayoría son naproxenos, la mayoría, ¿ok? Entonces, ¿qué otro? En los eventos cardiovasculares, ya hemos visto como efecto protector. Cáncer de colon. ¿Por qué? ¿Por qué se usaba en el cáncer de colon? Porque favorece no inhibe, favorece la apoptosis, o sea, la muerte celular programada, ¿no? Hace una limpieza, favorece. En preeclampsia también. ¿La preeclampsia, qué cosa es la preeclampsia? ¿Se acuerdan? Es cuando aumenta la presión durante el embarazo, ¿cierto? Durante la gestación. Ahora, vamos a volver un ratito a este cuadrito que tiene que ver con la agregación plaquetaria. No quiero perder la vida de los efectos, de los usos clínicos. No olviden el uso de los AINES como analgésicos. Ahí están la escala del dolor, ¿no? La escala de manejo del dolor de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. En dolor leve, ¿qué se usa? AINES. Es más, ven que dice acá ácido acetilsalicílico, AINES, en inglés, ¿no? Paracetamol, acetaminofén. Ese es lo ideal ante dolores leves, cefaleas tensionales, dolores leves. Dolores moderados, ya por ejemplo una cirugía menor. ¿Qué se usa? Opioides y no opioides, ¿no es cierto? Como coadyuvantes. Y en los dolores severos ya tienen que usar morfina, oxicodona, metadona, fentanilo y demás. ¿Ok? Muy bien. Ahora, los AINES, como verán, ¿cuál es el lugar de acción? Preferentemente periférica. En cambio, los opioides u opiáceos, central. La eficacia analgésica de los AINES es leve moderada, de los opiáceos es central. Los usos clínicos, dolores leves moderados, ¿no? En postoperados, pregunta frecuente de exámenes. En postoperados, después de que ustedes se operan de una apendicitis, ¿cuáles son los fármacos de elección a usar? Una mezcla de un AINE con un opioide. Siempre en postoperados, para aliviar adecuadamente el dolor, hay que usar una combinación de ambos fármacos. ¿Ok? Muy bien. El uso antipirético de los fármacos se da precisamente por bloqueo, aquí notan acá arribita,
de estas interleuquinas, ¿no? Interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Pero lo más importante son las interleuquinas 1 y 6. ¿Cuáles son los antipiréticos más conocidos o más usados? Acetaminofén, dipirona, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno. Acá falta uno, el metamizol, ¿no? ¿Cuál era el problema con el ácido acetilsalicílico? Solo en adultos, porque en niños causa síndrome de Rey o Reye. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tal vez la lámina más importante de la clase, la que resume todo lo que hemos conversado, y la que les van a preguntar en el examen. Las preguntas vienen de acá. Los AINES, ustedes dijimos que lo van a elegir, ¿por qué? Por los efectos secundarios que estos tienen. ¿Y cuáles son? Ahí está todo lo que hemos hablado. A nivel digestivo, ¿cuáles son? Causan dolor abdominal, pueden causar náuseas, pueden causar diarreas, anorexia. Estos son efectos generales, en general a casi todo fármaco. Erosiones, úlceras gástricas. ¿Por qué anemia? Precisamente a veces también por las úlceras, hemorragias del tubo digestivo. Entonces, a nivel digestivo, ¿el más importante cuál es? Hemorragias del tracto digestivo. Punto. A nivel de las plaquetas, ¿qué ocasionan? Inhibición de la activación plaquetaria. Propensión a la equimosis, más riesgo de hemorragia. ¿Qué hay que resaltar acá? Inhibición de la activación o de la agregación plaquetaria. A nivel renal, ¿qué ocasiona? Retención de sal y agua. Pero sobre todo, ¿de qué? De agua, principalmente de agua. Por eso, cuando hay un consumo indiscriminado de AINES, ¿cómo nos ponemos? Hinchaditos, ¿no? Llenamos. Además, causan edema generalizado. Y el edema que más problemas nos puede traer es el edema agudo de pulmón. ¿Qué más? Agravamiento de la disfunción renal en pacientes con nefropatías, cardiopatías, menor eficacia de los antihipertensivos, menor efecto de los diuréticos, menor excreción de ururatos, hiperpotasiamas y demás, ¿no? Pero sobre todo, por favor, retención de líquidos, retención de sal y agua. A nivel cardiovascular, esto es importantísimo, cierre del conducto arterioso. ¿Qué es el conducto arterioso? Embrio. Es estructura que une, ¿qué cosa? La aorta con el tronco pulmonar, ¿no es cierto? O sea, la arteria aorta con el tronco pulmonar. Y este es un remanente que tiene una arteria que favorece la circulación fetal. ¿Tiene que cerrarse o no? Sí, pero después de nacer, ¿no es cierto? No antes del nacimiento. ¿Qué pasa cuando se cierra antes del nacimiento? Puede pasar un riesgo, un parto prematuro, incluso puede llegar al óbito fetal, puede morir el fetito si es que ese conducto se cierra dentro del útero. ¿Y qué fármaco se usa para cerrar el ductus? A ver, si no se cierra al nacimiento, lo tienen que hacer cerrar ustedes, porque la persistencia de este conducto abierto después del nacimiento también trae problemas. Entonces, para cerrarlo se usan algunos fármacos. El más usado clásicamente era la indometacina, pero se puede usar ibuprofeno y en general cualquier AINE. Pero esto, como dijimos, debe cerrarse después de nacer. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Cólico vesicular, ¿no? Se comieron ayer su pachamanca, ¿no? Ayer, ¿no? Después en la medianoche, después todos felices salieron del estadio, ¿no? Me dieron sus hamburguesas, todo, y ahora están con su cólico en la vía biliar, su colecistitis, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fármaco de elección para manejo del dolor de la colecistitis? El ketorolaco. Nada que el Plidán, que la buscapina, ¿no? Coctelito, ¿no? Así hacen, mezclan 10 fármacos, iosina, de todo le meten. Es el ketorolaco como manejo del dolor de la colecistitis. Ustedes, ¿qué pasa si tienen una gestante con colecistitis? Una gestante de 28 semanas de edad gestacional. ¿Le darían un AINE? No. Los AINES están contraindicados en la gestación.
sobre todo en los últimos meses. Sobre todo en los últimos meses porque puede cerrar el conducto arterioso, cierra el ductus. ¿Qué más? Infarto del miocardio. ¿Quiénes causaban más infarto del miocardio? Los COX-2, los inhibidores de la COX-2. Apoplejía, trombosis. ¿Quiénes causaban más riesgo de trombosis? Los COX-2 también. ¿Por qué? Porque aumenta el tromboxano. Y al aumentar el tromboxano favorece la agregación plaquetaria. A nivel del sistema nervioso central causan cefalea, vértigo, mareos, confusión, hiperventilación. ¿Quiénes causaban hiperventilación? Sobre todo los ácidos, ¿no? Y el más importante, los ácidos salicílicos. ¿Por qué? Por estimulación del bulbo raquídeo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Prolongan la gestación, inhiben el trabajo de parto, ¿no? Causan rinitis vasomotora, edema, asma, urticaria y demás. Y un efecto importante acá que no está en el respiratorio, ¿cuál es? Broncoespasmo. Los AINES generan broncoespasmo, por lo tanto está contraindicado en pacientes con asma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro de los efectos secundarios gastrointestinales tenemos la pirosis, la dispepsia, la gastritis, en general todo aquello que lesione la mucosa. ¿Cuál generaba efecto protector en la mucosa gastrointestinal? La prostaglandina E2. Ustedes bloquean la prostaglandina E2, les pasa todo eso, ¿no es cierto? Bien. Sobre todo, ¿quiénes son los que tienen más alta toxicidad? El ketoprofeno y ketorolaco. ¿Por qué vimos que porque eran los que más tenían afinidad por la COX-1? ¿No es cierto? Bien, ketoprofeno, piroxicam, ketorolaco. El piroxicam, si bien no es tan 100% afín a la COX-1, tiene una alta toxicidad gastrointestinal. Y de hecho, por lo menos dentro de todos los pacientes que yo he visto con hemorragias altas, la mayoría ha sido por piroxicam. ¿Ya? ¿En quiénes usan piroxicam? Es un fármaco usado sobre todo en pacientes con artritis, con lesiones, con osteoartritis. Los abuelitos que están con sus nuditos ahí en los deditos, principalmente se les indica esto, ¿no? De mediana toxicidad, el naproxeno, la indometacina. Y de relativamente baja toxicidad, ibuprofeno, diclofenaco. Por lo tanto, si ustedes tuvieran que elegir un analgésico ahí mediano, que no tenga tan alta toxicidad, que no quieren irse tampoco a la COX-2, ¿cuál usarían? Ibuprofeno, diclofenaco. Por eso son de los más usados. El Dodoral, por ejemplo, ¿no? Es el nombre de marca. Muy bien. Nada más para reforzar la idea de que las COX-2, a la izquierda están las COX-2, ¿qué tiene incrementado? Riesgo de trombosis e infarto al miocardio, ¿cierto? Trombosis e infarto al miocardio. Y las COX-1, ¿qué cosa tienen? Más riesgo de hemorragias, complicaciones de úlceras. ¿Ok? Cuanto más nos vamos hacia las COX-2, más cardiovascular. Cuanto más nos vamos hacia las COX-1, riesgo gastrointestinal. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería el AINE más seguro en el embarazo? Pregunta a su compañero. El paracetamol, el acetaminofén, ¿cierto? Es el más seguro. ¿Ya? Y no solo por los efectos, permítame retroceder a mí nomás un momento, no solo por los efectos, los menores efectos COX-1 o COX-2 que tenga, sino porque tiene menos efecto teratogénico. Es el que de todos, es el que ha demostrado la más alta seguridad para no teratogenicidad, o sea, para no generar malformaciones a los fetos. Y además, porque en general los AINES verán, ¿qué decía acá? Prolongación de la gestación, inhibición del trabajo de parto. En las fases finales del embarazo no deberíamos usar AINES. El único que podríamos usar tal vez es el paracetamol. ¿Ya? Pobres, ¿no? Están con todos los dolores y todo y no pueden tomar nada las chicas. Y así las tratan mal ustedes.
Muy bien. Los efectos secundarios. ¿Qué más? Renales. ¿Qué pasaba? Los AINES reducen la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Como que ven acá, la arteriola aferente, ¿no es cierto? Que las prostaglandinas, ¿qué hacen? Favorecen la apertura de la arteriola aferente. Y los AINES la cierran. Por lo tanto, reducen la tasa de filtración glomerular. ¿Qué más? Al reducir esa tasa, retienen agua, porque no hay una buena filtración. Retienen agua y sales, pero principalmente agua. Y además, un tercer dato, ya que no lo hemos mencionado mucho, causan nefritis intersticial crónica. Es en general causan un daño al glomérulo, causan un daño glomerular. ¿Ok? Muy bien. Hace un rato vimos gastrointestinales. ¿Cuáles eran los de más alta toxicidad gastrointestinal? Keto, profeno, ketorolaco, piroxicam. Y acá, ¿cuáles son los de más alta lesión renal? La indometacina. La indometacina. El fenoprofeno, fenilbutazona, casi no la usamos, no la conocemos, pero sí que sobre todo acuérdense de la indometacina. Y todo el resto también, ¿no? Entonces, pacientes con insuficiencia renal debe evitar usarse AINES. ¿Ok? Muy bien. Ya algunos síndromes relacionados con el uso de AINES, la lesión aguda del riñón, ya hemos mencionado, pueden causar necrosis tubular aguda, pueden causar nefritis intersticial aguda, en general daños a los glomérulos, daños a los túbulos, ¿sí? Daño a los túbulos. Pueden causar síndrome nefrótico, hiponatremia, hipopotasemia. La hiponatremia, ¿por qué es? Por retención de agua, ¿no? Por retención de agua principalmente. Es una hiponatremia con hipervolemia, podría mencionarlo así. Una hiponatremia con hipervolemia. ¿Qué más? Hay hiperpotasemia, hipertensión, edema, ¿no? Necrosis papilar aguda, nefritis, en general todos los problemas renales que pueden traer. Ya todo esto en fisiopatología van a ir viendo cada uno de ellos probablemente. Pero lo malo que son los AINES, ¿no? ¿Qué más? Depresión de volumen, diarreas, se puede causar cirrosis, insuficiencias cardíacas congestivas, síndromes nefróticos, lo mismo, ¿no? Enfermedades renales crónicas, estenosis de la arteria renal, pueden llegar a generar tal vasoconstricción al punto de que se cierra por completo la arteria renal. Edad avanzada, está asociado con la mayoría de los problemas renales, etc. Muy bien. Entonces, los efectos secundarios de los AINES tenemos reacciones de hipersensibilidad, como todo fármaco puede generar rinitis alérgica, edema, angioneurótico, síndrome de Steven-Johnson, nefritis intersticial, todo lo generado a la hipersensibilidad, ¿no? Hace un rato vimos, puede generar tinnitus, cefalea, psicosis, disfunción cognitiva, meningitis aséptica y demás, daños nerviosos. Hematológicos, anemia plástica, anemia hemolítica, trombocitopenia, granulocitosis, broncoespasmo y eosinofilia, pero ya son efectos secundarios mucho menos frecuentes que los gastrointestinales, renales y cardiovasculares que hemos mencionado, ¿ya? Esto léanlo así como una lista de todo lo que se puede pasar por tomar un Panadol. ¿Ok? Pueden terminar psicóticos, ¿no? Muy bien. Los salicilatos, o sea, los precursores del ácido acetilsalicílico, ¿sí? Vean que a medida que aumenta la concentración, o sea, aumenta la dosis, vean los efectos que va teniendo. A dosis bajas, a concentraciones de 50 microgramos por mililitro, dosis de 40 miligramos, dosis bajas en general, más que acordarse el número, quiero que se acuerden el concepto. A dosis bajas tienen un efecto, ¿qué cosa? Antiagregante. Es un buen efecto si es que lo queremos como cardioprotector, ¿no es cierto? Tiene un efecto hiperuricémico. ¿Qué significa? Aumenta la concentración de ácido úrico en la sangre a dosis bajas. Antitérmico, o
sea, para la fiebre, analgésico, antiinflamatorio. Si aumentamos la dosis un poquito, ya se vuelve uricosúrico, ¿no es cierto? O sea, tiene ambos efectos, dependiendo de la dosis. Pero en general son efectos útiles. ¿Qué pasa cuando pasamos el umbral de intoxicación, el umbral de dosis? Y generalmente suelen ser los 4 gramos. Miren lo que ocasiona: acúfenos, alteraciones hepáticas, náuseas, sordera, hiperventilación y lo más grave, ¿cuál era? Acidosis metabólica, con alcalosis respiratoria que vimos, ¿no? Hace un rato. Entonces, a medida que aumenta la concentración de la cantidad de salicilato en el caso del ácido acetilsalicílico, por ejemplo, dejan de ser efectos benignos y pasan a ser complicaciones. ¿Y cuál es el umbral? 4 gramos, igual que el paracetamol. Dosis por encima de los 4 gramos pueden generar trastornos del sistema nervioso central. Todas estas náuseas, vómitos, acúfenos, sordera, tienen que ver con daño al sistema nervioso central. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, con eso terminamos AINES, la primera parte. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ya. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte. Acúfenos son unos soniditos que se escuchan en el oído, ¿ya? Son como... No son los tinitos son los tintineos, ¿no? Son sonidos como medio de vacío, como como un aire en el vacío, algo así, ¿ya? Pero son ruidos extraños que se escuchan en el oído. Muy bien, a ver, 3 minutos para cambiar de lámina. Vamos a pasar a antihistamínicos, ¿ok? Muy bien. A ver. Antihistamínicos, ustedes lo conocen bastante bien porque se lo paran tomando, ¿no? Lo consumen bastante y de hecho ya saben qué elegir para no dormirse. Este tomo, este no tomo, con este me duermo, con este no me duermo, ¿no es cierto? Entonces, con antihistamínicos no hay mucho problema. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes que tienen que saber, nada más. Es bastante corto. Habíamos hablado de la vía de la inflamación y cómo el ácido araquidónico llega a generar prostaglandinas a través de intervención de las COX, ¿no? De las COX-1, de las COX-2 y demás. Generalmente, todo esto es parte de una inflamación ocasionada, una inflamación nociva, digámoslo así. Pero hay otro tipo de inflamaciones, una inflamación fisiológica. El estímulo inflamatorio genera una inflamación, funciones normales, o sea, una inflamación, digamos, benigna. ¿Cómo se llama esa vía de la inflamación benigna? Pues es la vía que está mediada por ciertas sustancias como las proteasas, el óxido nítrico, las sintasas, la histamina, la bradiquinina y otros mediadores. Entonces, la vía de la inflamación benigna, entre comillas, que genera rinorrea, rinitis alérgica y demás, no la que genera dolor y otros cuadros, es la que está mediada principalmente por histamina. Entonces, cuando hablamos de antihistamínicos, principalmente la zona que vamos a intentar bloquear es esa vía de inflamación, ¿ya? Y es lo que vamos a hablar ahora. Muy bien. La histamina, que es un mediador de inflamación también, tiene diferentes receptores a nivel de las células. Receptores H1, H2, H3, H4, ¿no? Los receptores H1 y H2 son los más conocidos. De hecho, los que más estudiamos. El H3 y H4 son muy poco conocidos, poco estudiados, no tienen mayor relevancia clínica al menos. Entonces, vamos a hablar principalmente de los H1 y H2. ¿Qué es lo importante? ¿Dónde se encuentran cada uno de estos? Eso es lo más importante de este cuadrito. ¿Dónde se encuentra tanto H1 como H2? Es decir, los receptores de histamina. Los receptores H1 se encuentran principalmente a nivel del músculo liso y las células endoteliales y a nivel del sistema nervioso central.
En cambio, los receptores H2 se encuentran principalmente a nivel de las células parietales del estómago. Por lo tanto, participan en la generación de ¿qué cosa? De ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Muy bien. Ambos, tanto H1 y H2, tienen muchos receptores a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, aquí una de las principales diferencias. Cuando nosotros usamos antihistamínicos, queremos evitar precisamente que lleguen ¿a qué nivel? Al sistema nervioso central, ¿no? Que es donde principalmente, es uno de los principales lugares donde se encuentran sus receptores. Entonces, los antihistamínicos, precisamente los que queremos, los que más usamos son los que bloquean H1 o H2. H1. Los antihistamínicos que usamos son los que bloquean los receptores de histamina H1. Entonces, vamos acá con los efectos. Ustedes lo tienen ahí, me parece impreso, ¿no? ¿Qué generan los antihistamínicos H1? Disminución de la histamina, disminución de las prostaglandinas, disminución del factor activador de plaquetas, disminución de tromboxanos, disminución de las triptasas, citocinas y demás. Es decir, disminuyen y reducen en general y bloquean la cascada de la inflamación. Y por otro lado, disminuyen la liberación de productos proinflamatorios, disminuyen la liberación de radicales, superóxidos, de gránulos, etc. Todo esto, más que memorizar, a lo que queremos llegar es que los antihistamínicos no son otra cosa que también antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque su efecto final es disminuir la inflamación. ¿Por bloqueo de qué vía? De la histamina. ¿Y cuál es el principal receptor que intenta bloquearse? El H1. ¿Ok? Muy bien. Ahora, antihistamínicos hay diferentes generaciones. Hay de primera generación, hay de segunda generación y están apareciendo en tercera y cuarta generación. Nos interesan las dos primeras, la primera y segunda generación. De los fármacos de primera generación, aquí el nombre se ve chiquitito, pero en todo caso, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el antihistamínico más conocido de primera generación? La clorfeniramina, o simplemente clorfenamina, como lo han abreviado. El nombre correcto es clorfeniramina. Abreviadito, clorfenamina, ¿no es cierto? La clorfenamina es el antihistamínico de primera generación más usado y más conocido. ¿Hay otros? Están el dimenhidrinato, están las ciclinas, la prometacina y demás. Tal vez de estos, el que ustedes más han escuchado, ¿cuál es? El dimenhidrinato. ¿Qué es el dimenhidrinato? El famoso Gravol, ¿cierto? El Gravol que toman para las náuseas, para los mareos. ¿También es un antihistamínico? Sí, también es un antihistamínico. Pero el dimenhidrinato es un antihistamínico de acción central, que previene efectos nerviosos centrales, como son los mareos, las náuseas, el vértigo. En cambio, la clorfenamina es un antihistamínico que actúa a nivel periférico, es decir, a nivel de la inflamación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el gran problema y el concepto más importante que tienen que llevarse de los antihistamínicos de primera generación? Tiene una alta o baja liposolubilidad. ¿Son liposolubles o no son liposolubles? Son liposolubles. ¿Y qué significa que tengan una alta liposolubilidad? Atraviesan la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, si la clorfenamina, por su alta liposolubilidad, atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿cuál es el efecto adverso más importante? La sedación, la somnolencia. Entonces, si ustedes están agripaditos, están con su rinitis, la noche anterior al examen, ¿tomarían una clorfenamina? No, ¿verdad? Nombres comerciales, Alergical, por ejemplo. No lo toman. ¿Por qué? Porque al día siguiente, planchados, ¿no? Peor, si lo asocian al alcohol, ni hablar, olvídense. Ya no despiertan.
Entonces, por esa razón aparecieron los antihistamínicos de segunda generación. Y los de segunda generación tienen como característica más importante que tienen una baja liposolubilidad. Son también exclusivos para receptores H1, pero tienen baja liposolubilidad. Por eso son de segunda generación. ¿Y quiénes son los más importantes acá? Los más conocidos: la cetiricina, la loratadina, la fexofenadina. ¿Cuál es el que más conocen o el que más usan? La cetiricina y la loratadina, ¿no es cierto? De estos, el que tiene menos efecto, incluso que menos atraviesa la barrera hematoencefálica, es la cetiricina. Por eso es el de los más usados, de los más preferidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen un chofer de Cruz del Sur que está resfriado y va a salir de su turno noche? Doctor, ¿qué tomo? Estoy resfriado. ¿Le dan clorfenamina? No. ¿Qué le dan? Un antihistamínico de segunda generación. Seguramente cetiricina o loratadina. Y se bajan del carro ustedes, ¿no? Por si acá. Muy bien. Eso es lo más importante del cuadro. Primera generación tienen como principal efecto adverso la sedación. Pero precisamente esa sedación y ese efecto a nivel del sistema nervioso central a veces puede ser un efecto esperado, un buen efecto cuando están con náuseas, vómitos, vértigo. Y en ese caso, ¿qué usan? Dimethidrinato. El dimethidrinato es un antihistamínico también de primera generación. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Y los de segunda generación, no olviden, ¿no? Atraviesan muy poco la barrera hematoencefálica. Los antihistamínicos clásicos están en el primer grupo, arriba, o sea, los de primera generación, y los de segunda generación, o modernos entre comillas, están acá en la segunda columna. Cada uno de ellos tienen acá su inicio de acción, el tiempo de duración, si están unidos o no a proteínas, etc. Veamos lo importante. Aquí no tienen para nada que memorizar números, solamente entenderlo. Vemos que los fármacos clásicos, los antihistamínicos clásicos como la clorfenamina, dimethidrinato, y de aquí ya casi ninguno se usa, salvo la prometacina, que por ahí en algunos lugares todavía se usa, pero sobre todo la clorfenamina, ven que su inicio de acción, ¿cuánto es? 30 minutos. ¿Y cuánto tiempo dura? 4 o 6 horas. O sea, actúa rapidito y también desaparece rápido. O sea, a las 4 o 6 horas desapareció su acción, ¿cierto? Comparémoslo, por ejemplo, con la cetiricina. Abajo, en segunda generación, en la segunda línea está. Debajo de la celastina, que dice cetiricina, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo inicia, después de cuánto tiempo inicia sus efectos? 1 a 2 horas. O sea que si ahorita están agripados, se toman su pastillita, no estén renegando como el de la farmacia que les ha vendido Bamba. Media hora, 1 hora, 2 horas y no hay efecto, sigo moqueando, recién después de las 2 horas aproximadamente, recién van a empezar sus primeros efectos. Pero ¿cuál es la ventaja? Dura un montón, 12 a 24 horas. Entonces, en general, si ustedes se ponen a comparar todos, los fármacos clásicos de primera generación, su inicio de acción es rápido. Es decir, miren, hasta 10-20 minutos la prometacina demora en actuar, pero también se acaba rapidito en general. En cambio, los de segunda generación, como otra característica, demora en actuar, pero tienen tiempo de duración de hasta 24 horas. Por eso la mayoría de fármacos como cetiricina, loratadina, Isaler, que venden Alercet y tantas marcas que hay ahora, se toma una sola vez al día. Una sola vez al día. No estén dando cada 8 horas, ¿no? Sí, 3 veces al día, tómate pues de cada comida. Ahí. Por más poca liposolubilidad que tenga, igualito va a quedar dormidos, ¿no? Muy bien. Entonces, tienen los de segunda generación tienen un tiempo de duración más prolongado. Y este concepto es importante, ¿por qué? Dado que es un curso de farmacología, ¿qué pasa cuando un fármaco dura más? Genera mayor
adherencia al tratamiento. Bueno, también tiene más efectos adversos, por supuesto, que es lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Los efectos adversos son más continuos, pero los antihistamínicos no tienen tanto efecto adverso más allá de la sedación. Los otros son no tan importantes, pero la adherencia al tratamiento es mayor. ¿Qué significa la adherencia al tratamiento? Que el paciente cumpla su tratamiento. ¿A ustedes alguna vez les han recetado, tómese estas pastillas, tómese una tableta cada 4 horas por 5 días? ¿La han terminado? Probablemente nunca. Al segundo día se sintieron mejor y lo dejaron, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si le dicen, como la acitromicina, 1 al día por 3 días? Se lo toman, ¿no es cierto? Casi siempre, cuanto menos dosis que hay que tomar, cuanto más prolongado sea el efecto, el cumplimiento va a ser mayor. Entonces, esa es otra ventaja de los fármacos de segunda generación, la mayor adherencia al tratamiento, ¿ok? Tienen también el tiempo de vida media, una unión a proteínas bastante alto. Esto es además de los AINES, los antihistamínicos también tienen una importante unión a la albúmina, es decir, son otro grupo de fármacos que también tienen que evitar hacer interacción con fármacos como el litio, como la warfarina, que también están unidos a albúmina, ¿okay? Su índice de unión a proteínas es altísimo. Entonces aquí no hay diferencia, tanto los AINES como antihistamínicos generan interacciones medicamentosas importantes, ¿ok? Muy bien. ¿En qué usamos? Muy bien. Usos clínicos de los antihistamínicos, H1, estamos hablando solamente de los H1, ¿no? Que son los que tienen relevancia. ¿Quiénes son los que tienen menos efecto sedante? O sea, los antihistamínicos menos sedantes, la cetiricina, y en segundo lugar la fexofenadina, pero ahí resalten la cetiricina. Entonces la cetiricina, un menor efecto sedante. ¿Qué pasa si ustedes tienen un niñito de 4 años, así la edad más brava, ¿no? Saltando sobre las carpetas, está resfriado? Entonces, ¿qué quieren? Sedarlo, ¿no? No, en serio. No, pero no sedarlo porque no moleste, sino porque lo relaja y le permite también... Obvio. Por eso el antihistamínico de elección en niños, ¿cuál es la? Clorfenamina. La clorfenamina. Pero no en menores de 2 años. En menores de 2 años, es un dato importante para ustedes, para quienes tengan sobrinitos, hijitos, no sé. No se usa antihistamínicos en menores de 2 años. Aún si es de segunda generación, porque la barrera hematoencefálica todavía es inmadura. Así que igual va a haber un pasaje de todo lo que le den, ¡pum!, se va a ir al cerebro y le va a ocasionar neurotoxicidad. Entonces eso no tiene ningún sentido que se venda en el mercado cloroalergan en gotas, ¿no? Una gotita por kilo de peso para tu bebito de 2 meses. No se usa antihistamínicos en menores de 2 años. No está totalmente demostrado que les haga daño, pero por lo menos no es seguro, ¿ya? Recién después de los 2 años van a usar idealmente clorfenamina. Muy bien, ¿qué pasa si quieren un antihistamínico con efecto sedante? Clorfenamina. Con efecto no sedante, cetiricina, ¿no? En aerosol, o sea, inhalado, en spray nasal, ¿no? ¿Cuál? La acelastina, que es muy poco usado en el Perú, ¿eh? Muy poco usado. Sería ideal porque su absorción es local, solo a nivel rinofaringio, traería menos efectos adversos, pero es carísimo y todavía no está muy disponible en el Perú, ¿ya? La acelastina. ¿Qué más? Como esteroide, en combinación con esteroides, se puede combinar con la fluticasona, ¿no? Alguno de ustedes de repente usa sus sprays nasales con fluticasona para su rinitis. Se puede asociar a esteroides, a corticoides nasales. Y como descongestionantes nasales se puede asociar a pseudoefedrina. La pseudoefedrina también está contraindicado en niños de menores de 2 años.
Entonces, en general, los usos clínicos de los antihistamínicos depende, ¿quieren que lo cede o no quieren que lo cede? Sinceramente, ¿cuál de estos tiene un mejor efecto antihistamínico? O sea, ¿cuál realmente les va a cortar? La clorfenamina. Su gran problema es la sedación. Así que si ustedes no tienen examen al día siguiente, pueden tomar idealmente su clorfenamina y eso les va a cortar un poco más, con más seguridad. ¿Ok? Muy bien. Las dosis, ¿no? Las dosis de los fármacos, de los diferentes fármacos con las diferentes dosis que pueden tener, ¿no? Eso no tienen que memorizar. Sobre todo, en este caso de los fármacos que tienen propiedades de estabilización de mastocitos, es decir, cuando hay picazón. Son los antihistamínicos que pueden usar para los ojos en gotitas, ¿ya? O bien esta lámina no les trae mayor información más que información de las dosis que usaron, ¿ya? No se la tienen que memorizar para el examen. Muy bien. Entonces, en general, los efectos de los antihistamínicos, los usos clínicos de los antihistamínicos tienen que ver con sus efectos. ¿Y cuáles son los efectos de los antihistamínicos H1? Antidopaminérgicos. Inhiben la acción de la dopamina. Anticolinérgicos. Por lo tanto, ¿qué ocasionan? ¿Ojo seco o lagrimeo? Si inhiben la acetilcolina, ojo seco, mucosas secas. Los anticolinérgicos en general se resecan las mucosas. Entonces, no sé si a ustedes que han tomado alguna vez un medicamento para una clorfenamina, una alergical, ¿no se les ha secado la nariz? O sea, precisamente ese efecto es controlar las secreciones para que no estén moqueando, ¿cierto? Pero a veces se va al otro extremo de que se quedan completamente secos, con la boca seca. ¿Cómo quedarían las pupilas por efecto anticolinérgico? ¿Midriáticos o mióticos? Midriáticos, ¿no es cierto? Entonces, como los efectos anticolinérgicos, mucosas secas, ojos secos, midriasis. Y efecto antihistamínico, ¿no? Efecto antihistamínico, que es lo que conocemos, que es precisamente para control de las reacciones alérgicas. Muy bien. Cuando hay el manejo inicial se refiere el uso de los antihistamínicos para manejo de la anafilaxia. Los antihistamínicos se usan como anafilácticos también, ¿ya? Para las reacciones alérgicas. Aunque ante un shock anafiláctico, ¿cuál es el manejo inicial? La epinefrina. Si ustedes tienen un shock anafiláctico, el manejo de elección, el inicial, es la epinefrina. Se le puede asociar antihistamínicos, pero el manejo de inicial siempre va a ser, nunca va a dejar de ser la epinefrina. Además pueden usar vasopresores como adrenalina, glucagón y demás, ¿ya? Las reacciones adversas de los antihistamínicos tienen que ver con los diferentes efectos que tienen. Por ejemplo, los efectos anticolinérgicos. ¿Qué reacciones adversas ocasionan? Sequedad en la boca y en los ojos. ¿Qué más? Impotencia. ¿Ya? También de ese tipo de impotencia. También. ¿Ya? Como efecto anticolinérgico. Dificultad para orinar. No pueden orinar. ¿Qué más? Genera un alto riesgo de glaucoma. Entonces, no significa que son fármacos seguros, tienen que evitarlos, puede generarles en sus grados más severos glaucoma, ¿ya? Dificultad para orinar, impotencia, sequedad en la boca y ojos. Efectos sobre el sistema nervioso central, sobre todo los de primera generación, ¿no es cierto? Sedación, es el más importante, sedación. Puede generar en algunos niños estimulación, o sea, en vez de sedarlos, los hiperexcita, ¿ya? Pero es bien raro, pero puede ser un efecto.
Así que si querían dormirlos a los chiquitos, peor lo tienen correteando, ¿no? ¿Qué más? Puede haber deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo. Puede haber aumento de peso, hipersensibilidad, puede haber prolongación del intervalo QT, puede generar arritmias ventriculares. ¿Cuáles son los más importantes? Los más importantes son los dos primeros, los efectos anticolinérgicos y los efectos sobre el sistema nervioso central, que es precisamente lo que buscamos, ¿no? Efecto anticolinérgico cuando están con su secreción nasal ahí con todos sus moquillos, ¿sí? O sea, quieren resecar las mucosas. Muy bien. Y bueno, entonces, conclusión. Los antihistamínicos son fármacos que se usan para bloquear precisamente la vía de la histamina. ¿Qué receptores son los que bloqueamos? H1. Hay de dos generaciones, primera y segunda generación. Los de primera generación causan más efectos adversos como sedación. Entonces, si causan más efectos como sedación, es decir, atraviesan la barrera hematoencefálica, pueden ser usados para problemas del sistema nervioso central, como mareos, vértigos y demás, ¿cierto? ¿Qué fármaco tiene este efecto, qué antihistamínico para el manejo de los mareos, de las náuseas? El dimidrinato. Es un antihistamínico H1 de primera generación. Por otro lado, causan sedación. Por lo tanto, ¿y quién es el que más sedación causa? La clorfenamina. Y como alternativa tenemos a los antihistamínicos de segunda generación, sobre todo la cetiricina y la loratadina. Muy bien. Entonces, y cerramos la clase con tratamiento de la gota, antigotosos. ¿Ok? Los antigotosos ya hemos mencionado. ¿Qué cosa es la gota? Es una acumulación de cristales de ácido úrico, ¿sí? Y el metabolismo del ácido úrico tiene que ver con el metabolismo de las purinas. Las purinas, ¿de dónde vienen? Son derivados de ¿qué? Del catabolismo de ¿no? De las bases nitrogenadas adenina y guanina. El metabolismo de las purinas genera hipoxantinas, esta genera xantinas, y las xantinas generan ácido úrico. Entonces, el metabolismo de las purinas termina formando depósitos de ácido úrico. ¿Qué sustancias se forman en el intermedio? Las xantinas. Ahora, estos depósitos de ácido úrico pueden tener dos estadios, un estadio agudo y un estadio crónico. Hay gota aguda y hay gota crónica. La gota aguda es cuando los cristales se depositan ¿dónde? En las articulaciones y genera dolor. ¿Cuál es la articulación donde principalmente se depositan? El dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie. Es el primer lugar donde empiezan los depósitos de ácido úrico. ¿Y qué genera? Dolor. Ácido úrico. O dolor por depósito de cristales de ácido úrico. Ahora, en su fase crónica, estos cristales ya no se depositan solo en la articulación, sino en partes blandas. Hay depósitos en las articulaciones sinoviales, hay depósitos en los músculos, depósitos en la misma piel, en el tejido celular subcutáneo, en diferentes lugares, pero esto en sus fases crónicas. Entonces, fase aguda, articulaciones, principalmente dedo gordo del pie, o pulgar, o primer dedo, primer ortejo del pie, con propiedad. ¿Puede depositarse en las demás articulaciones? Por supuesto. Y en sus fases crónicas, sobre todo en general en partes blandas, ahí se forman los famosos tofos de ácido úrico. Tofos con O. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el tratamiento de la gota, vamos de frente, hay 4 medicamentos principales que se usan: el alopurinol, el probecenit, la colchicina y la indometacina. Cada uno de ellos ven que tiene ahí su mecanismo de acción. El alopurinol, ¿qué hace?
interfiere con la síntesis de ácido úrico. Es decir, si ustedes se van a la izquierda en el cuadrito, ¿dónde está el alopurinol? Bloqueando la formación de xantinas, ¿no es cierto? O sea, va a la formación de los cristales precisamente de ácido úrico. El alopurinol interfiere en la síntesis de ácido úrico. El probecenit, ¿qué hace? Aumenta su excreción. O sea, ya se formó, ok, no pueden detener que se forme, pero sí pueden hacer que se elimine. ¿Y quién hace que se elimine ácido úrico? El probecenit, ¿no? ¿Qué más? La colchicina. La colchicina y la indometacina, el 3 y el 4, participan básicamente en el proceso inflamatorio de la gota. Es decir, reducen el grado de... O sea, ya no evitan que se forme ácido úrico ni que se elimine, sino que estos cristales de ácido úrico no generen tanta inflamación y no generen tanto dolor. Por supuesto que la indometacina como AINE va a aliviar el dolor, va a reducir la inflamación. Y en su ausencia, si no se puede usar, podrán usar colchicina. ¿Qué hace la colchicina? Inhibe la migración de leucocitos. Y la indometacina inhibe la COX. ¿Qué COX? La indometacina no es totalmente selectiva para ninguno de los dos, inhibe prácticamente ambos, o sea, no es ni COX-1 ni COX-2, por eso no tiene número acá, ¿no? Inhibe la COX en general y la fagocitosis. Tiene cierta tendencia a ir para el COX-1 a veces, pero también va al COX-2, entonces no es selectivo. Los más selectivos, ¿cuáles son? Los COX-2, ¿no? Ahora, ¿qué hace el alopurinol? Es un análogo de la purina, vimos, bloquea las xantinas, oxidasas y disminuye en general la producción de ácido úrico. El alopurinol se usa en el tratamiento crónico de la gota, eso resáltenlo de todos los colores. ¿Quién era en el agudo? La indometacina y la colchicina, ¿no es cierto? Y en el crónico, el alopurinol. Dato importante del alopurinol es que debe iniciarse el tratamiento 1 a 2 semanas después de un ataque de gota. La gota aguda tiene que iniciarse más o menos 1 a 2 semanas después. Muy bien. El probecenit, ¿qué hace? ¿Qué ya habíamos dicho que hacía el probecenit? Elimina, ¿no es cierto? Elimina, sobre todo en la orina. Inhibe la reabsorción de ácido úrico en el tubo corazonado distal. También se usa en el tratamiento crónico de la gota. Entonces, el tratamiento de la gota crónica, antes que de la aguda, ¿cuál es? Aliviar los síntomas, indometacina, colchicina. Aliviar los síntomas y reducir la inflamación. Ese es el concepto del daño agudo. Pero el concepto en la gota crónica es disminuir la cantidad de ácido úrico. De dos maneras. Disminuyendo su producción y aumentando su eliminación. ¿Con qué disminuyen la producción? Con alopurinol. ¿Con qué aumentan su eliminación? Con probecenit. Ambos se usan en el tratamiento crónico de la gota o de la gota crónica. Eso va a ser pregunta seguramente, ¿eh? Manejo de la crónica gota, alopurinol y probecenit. En cambio, la indometacina y la colchicina tienen otras funciones. La indometacina es una, ¿no? Alivia la inflamación. Hasta ahora habíamos dicho que es el antiinflamatorio más potente, ¿no es cierto? Si bien la aspirina, habíamos mencionado que se usa en el tratamiento de la gota también, la indometacina es mucho más eficaz para aliviar la inflamación, ¿ya? Y si es que se va a usar aspirina, si no cuentan con indometacina, que en realidad en el Perú está empezando a desaparecer un poco, pero ya, van a usar aspirina, tienen que usar a altas dosis, porque si lo usan a bajas dosis van a favorecer más bien la uricemia, ¿no es cierto? Entonces van a favorecer la generación de ácido úrico. Reduce la producción de prostaglandinas, inhibe la fagocitosis de cristales de ácido úrico, etc. ¿El uso cuál es? Tratamiento agudo. Tratamiento agudo. Esa es la diferencia con el alopurinol y el probecenit. Tratamiento agudo. Efectos adversos: irritación, sangrado, ulceración y los daños renales que ya hemos visto como parte de los AINES, ¿no? ¿Y la colchicina qué hace? Altera el ciclo inflamatorio, inhibe la migración de leucocitos y genera la fagocitosis de cristales de ácido úrico. Tratamiento agudo también. Entonces, manejo agudo, indometacina y colchicina. Manejo crónico,
allopurinol y probecenid. Muy bien. Entonces, claro el manejo de la gota, ¿verdad? Este sencillo y asequible cuadro de UpToDate no es otra cosa que el algoritmo del manejo de la gota, y lo resumimos diciendo dos cosas. Uno, vamos arriba, ataque agudo, no sé si logran ver o en su lámina o acá, pero ya igual, les cuento que dice, ¿es un ataque agudo? ¿Sí? Si es un ataque agudo, sí, no, ¿qué hay que usar? AINES, AINES, N-S-A-I-D, ¿no? En inglés, AINES. ¿Y cuál es el de elección? Indometacina. Si no tienen indometacina, aspirina. ¿Ok? Muy bien. No tiene, ¿qué pasa si no tiene condiciones para usar AINES? Si no tiene condiciones para usar AINES, ¿qué van a usar? Abajo, colchicina. Punto. Nada más. Nada más, el resto es cloro. Y del otro lado, es un ataque crónico, ¿no? O sea, ataques frecuentes de más de 2 años. Esto ya de la cronicidad o agudicidad lo van a ver en clínica, ¿no? En medicina 1 o 2. Pero en general, es un ataque crónico, o sea, es una gota crónica que hay que usar. ¿Dónde está? ¿Se me perdió? Ahí está, abajo. Allopurinol, en general. Allopurinol. Allopurinol. ¿Ya? Entonces, eso lo revisan con calma, simplemente le dice el esquema, ¿no? Tiene lesiones gastrointestinales, no tiene, está contraindicado los AINES y demás. Conclusión, manejo agudo de la gota, AINES y colchicina. Manejo crónico, allopurinol, que reduce la producción, y probecenid, que aumenta la excreción. Muy bien. Chicos.